Muy bien, pues ya se conectaron mucho más personas. Bendiciones a todos los que se acaban de conectar. Y vamos a entrar al tema, de hoy. Bueno, estamos viendo, claro, ayer tuvimos el Día del Padre, entonces pues, fue otra causa por la cual pospuse la parte 3 de la serie que dice la Biblia del infierno. Y pues los pastores tenemos que, pues, pastorear, ¿no? Pastorear la iglesia, y si tenemos, a veces no nos gustan las festividades, las fechas, porque tenemos que romper la línea de predicación que tenemos en el corazón y tenemos que entonces hablar de los temas. Hace 15 días hablamos de las elecciones y ahora hablamos del Padre, pero aunque no nos guste, es importante y es bueno hacerlo. Así que ayer tuvimos una palabra hermosísima. Animo a todos los que no son de Tella que pasen al canal de YouTube. Ahí están todas las prédicas que damos allá en nuestra iglesia paterna, ¿no? La iglesia paterna de todos. Y pues que escuchemos la palabra que fue dada ayer. Me sorprendió que no tardé casi nada, como 35, 37 minutos. Así que bueno, va a ser una píldora que va a digerir muy rápido. Entonces, invitamos a todos a que escuchen esa palabra. Así que vamos a ver el tema de hoy derivado del Día del Padre, y el título es Aprendiendo a ser hijos, aprendiendo a ser hijos. Verso de memoria, Hebreos 5:8, que dice, usted lo conoce bien: y aunque era hijo, hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5:8 es el verso de memoria para la próxima semana. Hay una diferencia muy importante entre lo posicional y lo experiencial. Por ejemplo, uno podría heredar una fortuna y ser un millonario en lo legal, pero si uno no lo sabe, seguiría viviendo pobremente en su experiencia. De la misma manera, uno puede ser hijo de Dios posicionalmente o, digamos, espiritualmente o legalmente, pero al mismo tiempo vivir como un bastardo experiencial. Es decir, lo que somos en lo espiritual, no vivirlo en la vida práctica, cotidiana, en la experiencia. Esta aparente dicotomía se debe a dos factores principalmente. Número uno, la falta de la renovación de la mente para entender quiénes somos en Cristo. Y número dos, que tenemos que aprender a ser hijos. Llegamos a Cristo siendo bastardos, por lo tanto, el ser hijo es algo que tenemos que aprender. Y esta es una gran verdad, queridos hermanos. Esta es, digamos, el asunto principal de nuestra vida cristiana, el asunto crucial del discipulado. Porque ciertamente cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, fuimos redimidos, fuimos salvados, fuimos adoptados, nuestros pecados fueron borrados, nuestro nombre quedó inscrito en el libro de la vida. Fuimos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Toda bendición espiritual en Cristo Jesús nos ha sido dada y estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Todo eso pasó cuando aceptamos a Jesús, cuando la salvación, el Espíritu de Dios entró en nosotros, en esa oración de fe que hicimos cuando empezamos a ser cristianos. Pero aunque la vida de Dios en nosotros es perfecta, aunque la vida de Dios en nosotros es eterna, nosotros somos todavía imperfectos. Y aquí es donde está el problema, que lo que somos posicionalmente, lo que somos espiritualmente, lo que somos legalmente, dista mucho de lo que somos experiencialmente. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que pasa en mi espíritu, una cosa son los hechos consumados de Dios. No es que Dios me va a perdonar, Él ya lo hizo. No es que Dios me va a adoptar, Él ya lo hizo. Yo soy santo, pero como aquí
como aquí en mi mente todavía no he hecho los cambios necesarios, obviamente lo que soy en el espíritu, la distancia de lo que soy en el espíritu es muy lejos, está muy lejana de lo que yo logro concebir y vivir. Y ese es el mismo problema que tuvo el pueblo de Israel siendo esclavos en Egipto, bastardos, huérfanos espirituales, fueron liberados por el Señor, cruzaron el Mar Rojo y ellos entran a la parte del desierto, pero no cambian su mente. Ya eran hijos, pero ellos todavía están pensando como bastardos, como esclavos, como huérfanos. Ya tenían un padre, ya tenían la victoria asegurada, la tierra prometida. Era un par de años solamente el que iban a pasar en el desierto para desegipciarse, para sacar los rudimentos de Egipto que estaban allá, los esquemas egipcios que estaban allá arraigados en su mente, tenían que ser limpiados para poder ingresar a la tierra prometida. Esa es la razón por la que Dios, en vez de llevarlos hacia el norte por el litoral mediterráneo, los lleva hacia el sur en el desierto Sinaí y los lleva al monte Sinaí y ahí les da los 10 mandamientos, 8 de los cuales empiezan con la palabra no, para desegipciar al pueblo y entonces poder el pueblo disfrutar tierra buena y ancha que fluye leche y miel. Pero no quisieron, se rehusaron. Dios los sacó de Egipto en una noche, pero Egipto no salió de ellos en 40 años. Y es exactamente la misma dicotomía que vive el cristiano moderno. Exactamente la misma. Fuimos esclavos en Egipto, fuimos esclavos de nuestras pasiones, los demonios egipcios nos controlaban, aceptamos al Señor, somos liberados, y el hijos libertares seréis verdaderamente libres. Fuimos bautizados, todos los que estamos bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estamos revestidos, fuimos circuncidados en el bautizo, pero no logramos vivir a la altura de lo que ya somos en Cristo porque no cambiamos la mente. Y esto es lo que dice la introducción, que para que nosotros logremos vivir en nuestra experiencia lo que ya somos en lo espiritual, en lo posicional, lo que hay que hacer es, número uno, cambiar la mente, renovar la mente, y número dos, aprender a ser hijos. Todos ustedes, hermanos, todos ustedes, y yo también, llegamos a Cristo con mente bastarda. Llegamos a Cristo con mente egipcia. Llegamos a Cristo con mente huérfana, con una mentalidad esclava. Y entonces, aunque al recibir a Cristo las cosas cambian dramáticamente en lo espiritual, al no renovar nuestra mente, no vemos ese cambio en nuestra vida experiencial. Por eso, usted y yo tenemos que aprender a ser hijos. Ya somos hijos. Si ya aceptamos a Cristo, ya somos hijos, pero no vivimos como hijos. No pensamos como hijos. No hablamos como hijos. No tomamos decisiones como hijos. No manejamos nuestras finanzas como hijos. No obedecemos como hijos. No vivimos como hijos. ¿Por qué? Porque el paradigma no es de hijos. Uno es hijo, pero el paradigma es de bastardo. El paradigma, el esquema de pensamiento es de esclavo, de egipcio, de huérfano espiritual. Y aunque uno es heredero, uno no puede vivir en la eficacia, en la experiencia de lo que es
la vida espiritual. Entonces tenemos que aprender. Usted tiene que aprender. Le ha costado diezmar, ¿verdad? Le ha costado diezmar. ¿Por qué? Porque usted trae el oprobio de Egipto, trae la enseñanza de Egipto. Le ha costado someterse a la autoridad. ¿Por qué? Por la mentalidad bastarda, por el espíritu de orfandad que trae. Le ha costado servir, lavar un baño, recoger una escoba. Le ha costado. Le cuesta llegar temprano a las reuniones. Le cuesta dar. Le cuesta servir, le cuesta perdonar. ¿Por qué? Si somos hijos, si somos herederos de Dios, ¿por qué? Porque los esquemas no renovados todavía están en operación y nos están afectando, nos están limitando y nos están privando de ingresar a la tierra prometida. Y nuestra tierra prometida es el reino de Dios. Con esta introducción ya está todo dicho, hermano. Ya podemos irnos prácticamente, pero no, vamos a seguir. Amén. Comenta Fidel, un huérfano no es el que no tiene padre, sino el que no quiere ser hijo. Me encantó esa frase que dijiste, Fidel, ahí en el evangelismo en Chelem. Me encantó esa frase. Tú dijiste, yo se la copié a usted, pastor, usted la dijo, pero yo no recuerdo haberla dicho, pero bueno, gloria a Dios. De quien se haya salido, gloria a Dios. Me encantó la frase. Cintia comenta, buenas noches, pastor. ¿Le está fallando su micro o creo soy yo? ¿Están escuchando mal el micro? ¿Está fallando el micro? ¿Mm? Si alguien puede avisarme, porque sí le puse un pequeño efecto al micro, pero no sé si eso está haciendo que haya interferencia. Ok. Al principio dice Vicky, al principio, bueno, no sé qué pudiera hacer, yo no puedo escucharme, pero ya se escucha bien. Gaby Núñez dice que sí está fallando. Sí se sube y baja el volumen. Si se sube y se baja es porque yo me acerco y me alejo. Pero vamos a hacer una cosa. Voy a quitar el efecto y vamos a ver si mejora. Y si no mejora, pues bueno, voy a quitar el efecto. No sé manejar este software, pero solo lo voy a cerrar y tal vez se quite el efecto. No sé cómo se escucha ahora. Bueno, probando, probando. Yo aún lo escucho entrecortado, dice Norma Zul. Bueno, qué lástima porque me inspiré en la introducción. Bueno, espero que no siga fallando, no siga fallando, mi conexión está estable. Mm, Se escucha entrecortado. ¿Qué será? No lo sé. No sé qué puede hacer. No sé qué puede hacer. Ay, lo siento. Vamos a ver. Está todo normal como siempre. Solamente he cambiado el efecto, pero ya lo quité. Yo escucho bien, dice Adriana Martínez. María Luisa escucha entrecortado. Ana Lilia escucha bien. Ok. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a confiar en el Señor para la transmisión. Algunos escuchan bien. Ahora sí se escucha. Bueno, a lo mejor es el software que estaba poniendo allá un efecto. Lástima porque me gustaba ese efecto de radio FM, pero bueno, ni modo, ni modo. Ok, entonces vamos a continuar, vamos al punto número 1. ¿Qué significa ser un hijo de Dios en los dos aspectos que mencionan? La introducción, posicionalmente y experiencialmente. Me gustaría escuchar algunos comentarios, leer algunos comentarios. ¿Qué significa ser un hijo de Dios
en los dos aspectos que menciona la introducción. ¿Qué significa ser un hijo de Dios? Posicionalmente. ¿Y qué significa ser un hijo de Dios experiencialmente? ¿Verdad? En la experiencia. Así que si podemos eh, dar algún comentario. Ah, ya se escucha mejor. Bueno, qué bueno, qué bueno. Pues entonces ya no vamos a poner ese software que supuestamente mejora la calidad de audio. A lo mejor eso está obstruyendo. Pero bueno, esperemos que ya no falle para nada. ¿Qué significa ser un hijo de Dios? En los dos aspectos que menciona la introducción, posicionalmente y experiencialmente. ¿Qué es un hijo de Dios posicional? ¿Qué es un hijo de Dios posicional? ¿Qué es un hijo de Dios experiencial? Casi no es muy común esta palabra experiencial, pero créame que está en el diccionario de la Real Academia. Mientras contestan, vamos al punto número 2, que nos va a enriquecer también el punto número 1. Según Juan 1:12, ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? Juan 1:12, ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? Bueno, todos conocemos este versículo, es bastante famoso y muy conocido, todos lo sabemos de memoria, desde que pues, empezamos a ser cristianos hemos aprendido este verso. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ser hechos hijos de Dios. Ser hechos hijos de Dios. Entonces, la respuesta 2, ¿cómo llegamos a ser? Está en cursivas. Hijos de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios al recibir a Cristo como Señor y Salvador. Al recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y eso, queridos hermanos, es ser un hijo de Dios posicionalmente, o digamos también espiritualmente, o también podemos decir legalmente. Gaby Núñez comenta, inciso A, yo soy hija de Dios por medio de Cristo, cumplir sus mandamientos al 100%, inciso B. Nirva comenta, el saberse hijo por la intervención de Jesús, ya tengo un lugar y por experiencia para mí sería el vivir conforme a lo que agrada y ordena a Dios. Amén, sí, también es muy buena la respuesta. Y Fidel comenta, posicionalmente es el que tiene la revelación de ser un hijo de Dios en Cristo Jesús y experiencialmente es comenzar a vivir en las promesas del Señor, comenzar a ver el poder de Dios manifestarse en nuestras vidas. Sí, también. Posicionalmente simplemente es aquella persona que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Listo. Puede ser un borrachito en la calle que le evangelizamos y con todo su corazón esa persona acepta a Jesús y ya es un hijo de Dios, ya es un heredero, ya es un redimido. Pero lo que vivimos en la experiencia dista mucho de lo que somos en lo posicional, en lo experiencial. Por eso es necesario, ¿qué cosa? El discipulado. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19, el apóstol Pablo está hablando a los Gálatas, diciéndoles, ustedes son cristianos, hijos de Dios posicionales, pero no viven lo que ya son en lo espiritual, no lo viven en su experiencia. ¿Cuál es la distancia entre lo posicional y lo experiencial? ¿Cómo se llama esa distancia? Se llama discipulado, se llama obediencia, se llama fe, se llama sencillez, humildad. Entonces, ser un cristiano, un hijo de Dios posicional, es ser un hijo de Dios legalmente, alguien que ha aceptado a Cristo, ser un hijo de Dios espiritualmente. Ser un hijo de Dios experiencialmente es que no solamente soy hijo de Dios posicionalmente, ya estoy viviendo
en la realidad de quién soy en Cristo, ya estoy obedeciendo los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Ya estoy entrando a la tierra prometida. Estoy viviendo en mi experiencia las promesas de Dios, la presencia de Dios, la palabra de Dios. Ya está fluyendo en mí la leche y la miel del Espíritu Santo. Ya estoy experimentando las promesas de Dios. Claro, nuestra experiencia siempre va a quedar muy corta en relación a lo que va a ser la eternidad. La eternidad vamos a vivir la plenitud de la plenitud. Acá solo tenemos unos chispazos, unos vislumbres de lo que sería la vida espiritual con Dios. Si ya recibió a Cristo, dice debajo del punto 2, usted es hijo de Dios. Pero eso no quiere decir que ya sepa ser hijo de Dios. Lo primero viene por la fe en Jesús. Lo segundo requiere esfuerzo de nuestra parte para desarraigar la mentalidad antigua y asumir el nuevo rol de hijos que somos en Cristo Jesús. Entonces, no es solamente ganar almas, no es solamente evangelizar, lleno el papelito y te capturo en la plataforma, gloria a Dios. No es solamente te invito al encuentro, qué bien que fuiste al encuentro, no. No, 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 no. El encuentro solamente es un punto de partida. La salvación es el punto de partida. El bautismo en agua es el punto de partida. Pero de ahí se requiere un discipulado no menor de 2 años para consolidar la fe del nuevo creyente, para cimentar las bases estructurales, teológicas de la fe del creyente sobre cimientos firmes. No menos de 2 años se requiere, no menos de 2 años. Entonces, no solamente evangelizar, ganar, 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 bautizar, bautizar, no, hay que discipular. Y para discipular se requiere una serie de procesos. En Fuente de Vida le llamamos la senda de crecimiento, que es la senda de crecimiento procesos, procesos, encuentro, bautismo, células, limpieza, escuela de discípulos, fundamentos, familia, autoridad espiritual, una serie de procesos correctivos, formativos, que van conduciendo a la persona a la madurez. No menos de 2 años. No menos de 2 años. No menos de 2 años. Es una tarea ardua que no puede hacer un solo hombre, que la tenemos que hacer muchas personas. Punto número 3, Efesios 4, 22 al 24, describe el proceso de pasar de esclavos a hijos. Resúmalo en 3 partes. Verso 22 nos dice la primera parte, verso 23 la segunda, verso 24 la tercera. Vamos a ver. Dice Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esta es la primera parte. Pudiéramos poner en el inciso A el proceso de pasar de esclavos a hijos. Número 1, inciso A, despojarnos del viejo hombre. Despojarnos del viejo hombre. La segunda parte está en el verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, renueven su mente. Vamos a ponerlo con azul. Y esta es la segunda parte. Inciso B, el proceso. Inciso A, despojarnos del viejo hombre. Inciso B, renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente. Si no renovamos nuestra mente, todo lo que ya somos en Cristo, todo lo que tenemos en Cristo, todo lo que podemos hacer en Cristo, nunca lo vamos a hacer, nunca lo seremos ni nunca lo tendremos. Porque seremos igual que aquel multimillonario que heredó una fortuna, pero él no lo sabe y vivió toda su vida
en una casa rentada y pidiendo dinero prestado porque él ignoró su herencia. Y la tercera parte está en el verso 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Aquí vamos a ponerle verde. Muy bien, así está. Inciso A en amarillo, inciso B en azul, inciso C en verde. Pero para que resumirlo y para que quepa en la línea, inciso A, despojarnos del viejo hombre, despojarse del viejo hombre. Inciso B, renovar la mente con la palabra. Inciso C, vestirnos del nuevo hombre. También lo podemos decir así. Número 1, arrepentimiento. Despojarse del hombre viejo no es otra cosa que arrepentirnos. Número 2, discipulado. Es decir, renovar nuestra mente con la palabra de Dios se logra por medio del discipulado. Célula, iglesia, escuela de discípulos, posencuentro, memoriza este versículo, lee este libro, memoriza este otro versículo. Discipulado. ¿Ok? Y número 3, obediencia. Vestidos del hombre nuevo es obedecer al Señor, obedecer los mandamientos de la palabra de Dios y cumplir una función de servicio, de entrega en la iglesia, en la casa de Dios. En el arrepentimiento renunciamos al viejo hombre. En el discipulado renovamos nuestra mente con la palabra de Dios y en la obediencia aprendemos a vivir como hijos de Dios. Entonces, el proceso de Efesios 4:22 al 24, que describe cómo pasamos de esclavos a hijos en lo experiencial, porque ya somos hijos en lo posicional, cómo pasamos en lo experiencial, se resume en 3 pasos: arrepentimiento, discipulado y obediencia. Despojarse del viejo hombre, renovar la mente con la palabra de Dios y, vestirnos del nuevo hombre, que no es otra cosa que empezar a obedecer. Recuerde, recuerde, nadie de nosotros llegó sabiendo ser hijo. Todos llegamos con mente bastarda. Todos llegamos con una mentalidad egipcia. Todos llegamos con un esquema, con paradigmas de huérfano, de esclavos. No sabemos ser hijos. Tenemos que aprender. Ahí es donde radica la importancia del tema. No sabemos ser hijos. Tenemos que aprender. Ay, pastor, es que no sé, yo me cuesta trabajo. Bueno, ya lo está entendiendo. Ya lo está entendiendo entonces. Claro que cuesta trabajo, porque no vino usted a Cristo formado, vino deformado. ¿Mm? No sabe ser hijo. ¿Qué sabe ser? Bastardo, es lo que sabe ser. ¿Qué sabe ser? Esclavo, es lo único que sabe. ¿Qué hizo toda su vida? Orfandad, huérfano, eso es todo lo que sabe. ¿Qué fue toda su vida? Esclavo, no hay más. Egipcio, ahí está, es todo eso sabe. Es egipcio, bastardo, huérfano, acepta al Señor, cambia su naturaleza, pero mientras él no cambia su mente, su vida no cambia, aunque su naturaleza ya haya cambiado. Tiene que venir un proceso de discipulado basado en la palabra de Dios, basado en el Espíritu Santo, bajo la obra y el poder del Espíritu Santo, para que podamos lograr vivir aquello que ya somos desde el día que aceptamos a Jesús. Un cristiano que después de 10 años de vivir en las drogas, en el alcohol, logra su libertad, no es que Dios lo liberó.
a los 10 años de ser cristiano, no. A los 10 años de ser cristiano, se dio cuenta que era libre. Pero él ya había sido libre desde que aceptó al Señor, desde que fue bautizado, ya había sido libre. Solo que no había renovado su mente, no había entendido que es libre y entonces vivía como esclavo, siendo libre. ¿Se da cuenta de la importancia de la renovación de la mente? Comenta Cintia García, creo que cuando somos hijos por experiencia es porque renovamos ya nuestra mente y no nos amoldamos a los rudimentos del mundo, ¿sí? Por eso es importante leer la palabra, estudiar la palabra, profundizar. Un día le dije a mi hijo Samuel, yo quiero que estudies la ciencia madre de todas las ciencias. Teología. En la teología estudiamos a Dios, el carácter de Dios, los atributos de Dios. Conocemos a Dios. La teología, no existe teología sin experiencia. La teología no es no es un conjunto de lineamientos filosóficos o teóricos. La teología tiene que ir de la mano con la experiencia vivencial del Espíritu Santo en nuestra vida. La Escritura me proporciona el aspecto objetivo del carácter de Dios, pero el Espíritu Santo me proporciona el aspecto vivencial del carácter de nuestro Padre. Si usted quiere entender los grandes misterios de la vida, del universo, de la existencia, vaya a la madre de todas las ciencias y tenga una relación personal con su Padre Celestial. Así es. Así es. Vamos a avanzar, que ya se me está yendo el tiempo. Pues no se ha ido la luz, gloria a Dios. Espero que no se vaya ahorita. Si Jesús siendo hijo, perdón, vamos al punto 4, según Hebreos 5:8, que es el verso de memoria, una vez estando en Cristo, ¿cómo aprendemos a ser hijos? Lo dice muy claro la palabra. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo llegamos, cómo pasamos de lo posicional a lo experiencial? Tenemos que aprender la obediencia. No vino sabiendo, no sabe obedecer, no sabe obedecer, no sabe ser hijo. ¿Mm? ¿Qué sabe ser? Bastardo, eso es lo que sabe. ¿Qué sabe ser? Esclavo, eso es lo que sabe. Huérfano, eso es lo que sabe. No sabe ser hijo. Jesús, aunque era hijo, aprendió la obediencia. ¿Cuánto mucho más nosotros, que somos bastardos, que somos huérfanos, en lo natural, en lo antes de Cristo? Si Jesús siendo hijo tuvo que aprender la obediencia, ¿cuánto mucho más nosotros? Por lo tanto, la obediencia a la palabra es lo que nos enseña cómo ser hijos de Dios. A pesar de lo a pasar de lo posicional a lo experiencial. Esta es la característica inequívoca de un verdadero hijo de Dios. La obediencia, la obediencia. Un verdadero hijo de Dios, esta es su característica principal. Obedece. Obedece a su padre. No argumenta. No saca sus ideas, sus conceptos. No antepone sus posturas denominacionales. Un verdadero hijo no argumenta, sabe obedecer. Obedece.
Jesús aprendió la obediencia siendo hijo. Usted, que en lo natural es bastardo, cuánto mucho más. Y yo también. Tenemos que aprender a ser hijos. Tenemos que aprender a ser hijos por medio de la obediencia. La obediencia, es la característica inequívoca de un verdadero hijo de Dios. Eso lo vemos, por ejemplo, en Mateo 25, en el juicio de las naciones, que todos aquellos que hicieron un montón de cosas no entraron porque no estuve enfermo, no me visitaste, estuve hambre, no me diste comer. Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo tú hiciste todo eso y no te visitamos? Bueno, no me obedecieron, no obedecieron mi palabra. Andaban de evento en evento, de show en show, y no obedecieron mi palabra. Ahí está la casa hogar, hermano. Ahí está la casa hogar. Ahí están los niños. Ahí están las misiones. Ahí está todo. Entonces, si no obedecemos, no es porque no podamos, sino porque no queremos. Porque nuestra mente todavía no ha llegado al nivel de hijo. Tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar en esas áreas. Cada uno de nosotros sabe, conoce su vida. Punto número 5. ¿Cree que hay padecimiento en la obediencia? ¿Por qué? Es una pregunta abierta. La respuesta obvia, ¿verdad? Es sí. Claro que hay padecimiento en la obediencia. Porque tenemos que morir. En la obediencia morimos. Porque muchas veces haremos lo que no queremos, pero que sabemos que Dios nos pide: diezmar, perdonar, servir o someternos a la autoridad delegada. Son algunos buenos ejemplos. Pero es justamente ahí donde quebrantamos el espíritu de orfandad. Wow. Y aprendemos a ser hijos. Wow. Es justamente ahí. ¿Hay un padecimiento en la obediencia? Sí, sí. Porque muchas veces haremos lo que no queremos, lo que consideramos que no nos conviene, pero es lo que Dios nos pide. ¿Hay un padecimiento en la obediencia? Sí. ¿Hay tristeza en la obediencia? También. Pero es allá donde se quebranta el espíritu de orfandad y aprendemos a ser hijos. Es allá, en hacer aquello que Dios pide, pero que usted no quiere hacer porque piensa que no le conviene o porque piensa que no, que le va a afectar. Entonces, ¿cuál es el cristianismo moderno? Un cristianismo romántico. ¿Cuál es el mensaje de la iglesia del siglo XXI? Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que cumplas tus sueños. Dios quiere que te autorrealices. Dios quiere que vivas una vida linda. Ese es el mensaje de la iglesia del siglo XXI. Entonces, como diezmar no me hace feliz, como perdonar no me hace feliz, como servir no me parece que sea algo apropiado. Entonces, solamente obedecemos aquellas lineamientos que no suponen una pérdida para nosotros, un esfuerzo para nosotros. Entonces ya estamos como los humanistas, como los progresistas de este mundo, que les gusta portarse bien, ser buena onda, salvar a las ballenas. Salvemos a la mariposa monarca, el planeta. Ay, ya estamos como los ambientalistas de este mundo, haciendo cosas lindas,
pero sin obedecer. No haga cosas lindas, hermano. Obedezca. No haga cosas buenas. No es llamado a hacer cosas buenas. Es llamado a obedecer. Obedezca. Obedezca. Ese es el llamado. ¿Cuánta gente hace un montón de cosas buenas? Nosotros lo hemos vivido en Casa Hogar, que vienen organizaciones de fuera, que son las personas más lindas del mundo, pero al rato le dices una cosa y se indignan y se van. Se indignan. "Ay, todavía estamos viniendo a ayudar, todavía estamos dando, y entonces nos dicen esto, nos dicen lo otro, ¿qué se creen? Vámonos". Dios no le llama a hacer cosas lindas. Dios no le llama a hacer cosas buenas. Dios le llama a obedecer. Y es en el padecimiento donde quebramos el espíritu de orfandad y aprendemos a ser hijos. Es en el padecimiento donde quebrantamos el espíritu de orfandad y aprendemos a ser hijos. Hmm. También Hebreos 12:7 nos da una indicación importante de cómo ser hijos. ¿Cuál es? Hebreos 12:7 dice, si soportáis la disciplina. Aquí vemos un sí condicional. Este sí es condicional. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Cuál es la consecuencia lógica? Si no soportamos la disciplina, Dios no nos trata como a hijos. Si soportamos la disciplina, es decir, si la permitimos, entonces Dios nos trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿No le parece que esta pregunta está al revés? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? No diría, más bien la pregunta debiera ser, ¿qué padre es aquel que no disciplina a su hijo? No debería ser esa la pregunta. ¿Por qué hace esta aparente contradicción la palabra de Dios? Porque el asunto no está en el padre. Dios es padre. Ahí no está el problema. El problema está en el lado humano. ¿Es usted hijo? Él es padre y sabe ser padre. Pero usted permite que él sea padre. Esa es la cuestión. Usted permite la disciplina. Si usted permite la disciplina, Dios os trata como a hijos. Si usted no permite la disciplina, Dios no os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel? Permítame parafrasear. ¿Qué clase de hijo es aquel que no permite la disciplina? Eso es lo que está diciendo la palabra. Porque la pregunta correcta sería, ¿qué clase de padre es aquel que no disciplina? Pero no es que Dios no discipline, es que el hijo no permite la disciplina y al hijo no permitir la disciplina, el padre ya no trata al hijo como hijo. ¿Se da cuenta? Si yo permito la disciplina, Dios me trata como a hijo. Si yo no permito la disciplina, Dios no me trata como a hijo. Y entonces, no soy hijo, y es lo que dice el siguiente versículo, soy bastardo. Tenemos que aprender esta parte tan dolorosa del discipulado, tan dolorosa, la autoridad delegada. Uy, ¿cómo batallamos con esa área? ¿Quién eres tú para decirme las cosas? Cámbiame de célula líder. Mi líder es malo, mi líder no sabe nada.
¿por qué me ponen otra vez en este puesto, en el encuentro? No saben que yo soy otro nivel. Entonces, tenemos que aceptar la autoridad, la obediencia, la disciplina. El espíritu de orfandad no permite la corrección, no deja que nadie hable a su vida. Por eso el verso dice, si soportáis la disciplina, es decir, si uno la permite, Dios le tratará como a un hijo, pero si no, no. El problema no está en Dios, sino en nosotros. Él es padre, pero usted sabe ser hijo. Si permite la disciplina, sí. Si no la permite, no. Es simple y depende enteramente de nosotros. Rompa con el espíritu de orfandad que heredó de Egipto y aprenda a ser hijo, porque sólo así podrá entrar a la tierra prometida. A la tierra prometida. Hay una batalla en cada uno de nosotros. La hay en mí. La hay en mí. El bastardo a veces quiere tomar control. Yo tengo que luchar porque yo soy hijo en lo espiritual, pero tengo que serlo también en lo experiencial. Y soy hijo cuando obedezco. Soy hijo cuando permito la corrección. Soy hijo cuando hago lo que no quiero hacer, pero es lo que dice la palabra de Dios. Y entonces Dios me trata como a hijo. Y yo quiero que Dios le trate así. Y yo quiero que Dios me trate así. Pero el que Dios le trate así o me trate así, no depende de Dios, depende de usted y depende de mí. Si yo permito la disciplina, si yo le doy a mi padre ese lugar en mi corazón, él va a decir, yo soy tu padre y tú eres mi hijo. Pero si no, no. Va a respetar mi decisión y no me va a tratar como a hijo, porque estoy manifestando que no quiero ser hijo. Terminamos con el recuadro de la derecha, la sencillez del Evangelio. El Evangelio puede ser tan complicado y difícil de llevar que muchos teólogos y líderes nunca lograrán cumplirlo, pero al mismo tiempo es tan sencillo y tan simple que un niño de 5 años lo puede seguir a la perfección. Depende cómo lo veamos y con qué actitud lo recibamos. ¿Cuánto tarda un niño en perdonar? ¿Cuánto tarda un niño en danzar? ¿Cuánto tarda un niño en diezmar? ¿Y un adulto? Por eso Jesús enseñó que si queremos entrar al reino de Dios tenemos que ser como niños. Tenemos que adoptar su sencillez, obediencia y confianza. Si usted quiere aprender a ser hijo, tiene que ser como niño. Tiene que tener una fe sencilla y una obediencia práctica. Porque una vez estando en Cristo, el único lugar donde hallará al Padre es cuando es hijo, es decir, en la obediencia. El verso de memoria dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5:8. Amén. Amén. Amén, hermanos. Pues ahí está la palabra. Ahí está el tema de hoy. Vamos a digerirlo, vamos a meditarlo, vamos a cambiar esas áreas donde no hemos permitido la disciplina del Señor. Vamos a despojarnos por medio del arrepentimiento del viejo hombre. Usted tiene áreas de obediencia, pero también tiene áreas de desobediencia.
Vamos a despojarnos del viejo hombre. Vamos a renovar nuestra mente con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Y vamos a vestirnos del nuevo hombre haciendo lo que agrada a Dios, obedeciendo. Cierre sus ojos ahí en su lugar. Voy a bendecirle. Padre, gracias te damos, porque yo sé que esta palabra está penetrando hasta la médula, Padre. Tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos, el alma y el espíritu, y discierne las intenciones del corazón, Padre. Y yo sé que esta palabra está depositándose en el lugar correcto, en el corazón de mis hermanos. Todos en este lugar reconocemos que tenemos áreas de desobediencia en nuestras vidas. Queremos despojarnos del viejo hombre, de la mentalidad egipcia, y queremos renovar nuestra mente entendiendo quiénes somos en Cristo, para que también podamos obedecer con gozo tus mandamientos y andar en el Espíritu Santo. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos y ponemos esta palabra delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues Dios les bendiga a todos. Muchas bendiciones. Gracias por pasar esta hora de estudio conmigo. Y nos vemos pronto en la próxima vez. Que pasen buenas noches. Bendiciones.